Desabasto, inflación, precariedad laboral y lucha por espacios autónomos enfrascan uno de los debates de los últimos años por alcanzar la igualdad en acceso a alimentos que satisfagan requerimientos nutricionales básicos y que además no presenten riesgos para la sobreexplotación de recursos naturales. A todo esto han surgido propuestas que buscan reorganizar los medios de producción y la distribución de bienes primando la autogestión. En los años 70 surge el término seguridad alimentaria, que hace referencia al acceso garantizado a todas las personas a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente. Sin embargo, resalta que la seguridad alimentaria se encuentra muy limitada al acceso a los alimentos y en el discurso oficial difícilmente lleva el asunto a la producción de estos y mucho menos a la autogestión de los recursos. Es así que cobra relevancia en la discusión la soberanía alimentaria. La Vía Campesina, movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas migrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra, declara la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria. Esto incluye priorizar la producción local para alimentar a la población, respetar y hacer valer el poder decidir qué consumir y qué producir. Desarrollar políticas de protección ante las importaciones agrícolas y alimentarias, así como al incurrir en el reconocimiento de los derechos de los campesinos y las campesinas, pues son quienes desempeñan un papel esencial en la producción agrícola necesaria para la alimentación local y nacional. En este sentido, la soberanía alimentaria incluye la seguridad alimentaria, pero la lleva un paso más allá, tomando en cuenta la autodeterminación y autogestión en contextos de intercambios justos. Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria, pues priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos. No han contribuido en lo absoluto a la erradicación del hambre, al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos a las importaciones agrícolas y han reforzado la industrialización de la agricultura, forzando a los campesinos y las campesinas a perder sus prácticas tradicionales, al éxodo rural, a la migración y a una vida precaria. Plantear la soberanía alimentaria es ofrecer una contrarrespuesta alternativa a las políticas neoliberales, pero ¿hasta qué punto es esto una propuesta realizable? En 1989 se firma el Convenio 169 de la OIT, en el que se incluyen la mayor parte de los países latinoamericanos. Se trata de un acuerdo que resultó ser parteaguas y una herramienta fundamental en la realización y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas en el marco institucional transnacional. Postula como meta garantizar el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, forma de vida e instituciones propias y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Así también, cada aparato gubernamental deberá garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. En esta misma línea, pensar la soberanía alimentaria implica apostar por la autonomía de los pueblos indígenas, por la libre decisión de producción, encaminada a la satisfacción de necesidades alimentarias locales. En este sentido, cada aparato estatal deberá implementar las medidas necesarias para garantizar lo que se acordó en el convenio. Pero, ¿es verdad que se está cumpliendo? Los retos que esto implica no solo están en el repensar en cómo institucionalizarlo, ofertando políticas públicas que garanticen la posesión de tierra comunal, el respeto por el uso de medios de producción locales y así como la elección de rutas de distribución. El reconfigurar el mercado interno hacia la verdadera soberanía alimentaria también es pensar en el nivel macro de la situación. Pensar en el nivel macro de esta problemática, es decir, pensar para quién debe estar encaminada la soberanía alimentaria y desde dónde debe abordarse, nos invita a reflexionar sobre la construcción de un horizonte intercultural. Maya Pérez
recupera el origen latinoamericano de una de las vertientes del concepto de interculturalidad asociada a los movimientos indígenas y a las luchas anticoloniales. En este contexto, el concepto parece relacionado con los proyectos políticos de dichos movimientos y luchas. La interculturalidad también tiene una acepción prescriptiva, de manera en que dicta los valores que deben guiar las relaciones entre personas y poblaciones diferentes culturalmente. Tiene también una connotación como deber ser utópico, dando sentido a futuros proyectos y marcando horizontes. Es un indicador de hacia dónde deben transformarse ciertos aspectos de las sociedades, hacia dónde debemos y queremos caminar. Se plantea entonces como una ética de la convivencia entre personas de distintas culturas, presente en nuestra cotidianidad, pero también en proyectos políticos con mayor impacto institucional. Las formas de alimentarse, gestionar los recursos, producir alimentos, cocinarlos, comerlos, compartirlos, intercambiarlos, etc., forma parte de la identidad cultural de las personas y las poblaciones, por lo que constituye un elemento fundamental en un diálogo intercultural. En este sentido, la soberanía alimentaria corresponde a un deber ser en la construcción de un horizonte intercultural como proyecto político. No obstante, inscribir el discurso estatal y su capacidad de regulación y articulación de instituciones encaminadas a cumplir y respetar la soberanía alimentaria no solo atañe a grupos minoritarios ni a aquellos históricamente invisibilizados. Configurar todo este orden en aras de la satisfacción de necesidades alimentarias debe contemplar el orden macro del Estado como ente nacional. Esteban Crotz señala que la interculturalidad no solo inscribe en lo práctico y lo teórico a grupos minoritarios. El acto intercultural como política pública y como acto de supervivencia debe considerar todo grupo situado en contextos de intercambio cultural, en contextos de diferencia cultural. Así, asimilar la idea de soberanía alimentaria deberá, por un lado, soslayar la incapacidad del Estado por reconocer la capacidad de autogestión local para la producción de alimentos, y así como garantizar el acceso de estos recursos al grueso de la población. ¿Cómo lograrlo si parece que el camino al reconocimiento es el impedimento en esta encrucijada? Y la verdad es que no hay respuestas concisas, pero si la meta es clara, el camino se esclarece y no hay que ir tan lejos para proponer. Silvia Cusicanqui ofrece un método en el camino a la interculturalidad desde la descolonización del saber. Cusicanqui aporta herramientas tanto al Estado como a las poblaciones minorizadas para tejer puentes de diálogo que logren resolver esta disputa del reconocimiento. Sin imperar en que el Estado no debe únicamente legitimar toda práctica, sino que también debe delimitar los puentes que puedan tejer el cumplimiento de garantías constitucionales para toda la población en general. Por el otro lado, el lado de los productores debe considerar que el atavismo impuesto como canon estatal debe ser reconstruido desde la autodeterminación y el autonombramiento. Dos puntos clave en pro de la reestructuración de las políticas neoliberales. La soberanía alimentaria no solo es un provincialismo conceptual que aboga por la libre producción local, debe ser una postura que tanto abogue por posicionar políticamente a los actores productores, como también sea capaz de lograr desde su autonomía un lenguaje común en aras del bien macro de la nación. El futuro de la supervivencia nacional está en manos de los saberes locales, aunque estos no hayan sido reconocidos ni en la historia ni en el presente. Debemos encontrar el punto medio para legitimar esta protesta por la soberanía alimentaria, una propuesta que sopese el bien individual para dar paso a la construcción de redes de acceso a la alimentación desde la interculturalidad. La discusión de la soberanía alimentaria no está acabada. Al contrario, se trata solamente del inicio del camino. La apertura al diálogo que busca dar pie al posicionamiento de diferentes perspectivas y que sea punto de partida para cambios verdaderamente sustanciales a nivel tanto estatal como institucional y local, y que beneficien a las poblaciones en sus propios términos.